Perfecto. Pues bueno, bienvenidas a esta entrevista. Les damos la más cordial bienvenida, les deseamos mucho éxito. Presentarles al panel de entrevistadores. Nos acompaña la consejera electoral, Daniela Durán. Nos acompaña el director de partidos políticos, el maestro Osvaldo Gómez, y su servidora Susana Munguía, titular de la Unidad de Género, todos del Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias por pues voltear a ver al instituto para integrarse a su equipo. Vamos a comenzar con las preguntas. Recuerden que tienen 2 minutos y les pedimos que hablen de una experiencia en específico, no en abstracto de la situación, sino en específico una experiencia que hayan tenido al respecto. Vamos a empezar con el tema de trabajo en equipo. Quisiera que nos platicaran una experiencia de trabajo en equipo exitosa y sobre todo hagan énfasis en qué aportaron ustedes a ese trabajo en equipo y cuáles fueron los resultados de ese trabajo. Comenzaríamos contigo, María Teresa, por 2 minutos. Gracias, muy buena tarde. Pues yo no es en los últimos trabajos, ya en trabajos más anteriores, más de 11 años en donde estuve. Ahí yo asistía al director y finalmente logramos la instalación de unas plantas, incrementar la instalación de la planta productiva. Ahí me tocaba organizar la compra de los recursos materiales. Ahora sí que la comunicación con proveedores, el coordinar las entregas, el coordinar el material completo, el coordinar el que no faltara o el material de urgencia, estarlo surtiendo. Todo esto era englobado a que no podíamos retrasarnos mucho porque cuando llegara la maquinaria tenía que instalarse y ya la maquinaria estaba en camino, entonces teníamos que llevar el tiempo medido y había urgencia de acabar en la fecha acordada. Entonces la solicitud con ellos era que no nos retrasáramos en tiempo, era primordial, respuestas muy rápidas en cuestiones de las urgencias que fueran saliendo. La gente que trabajaba en la planta construyendo y que estaba laborando en la pues, construcción del sistema para encajar la máquina, era pues gente que a veces por una situación se tenía que ir o vivía lejos, vivía retirado. Entonces, si hacía falta gente, teníamos que responder también rápido y apoyar al contratista a conseguirle gente para que pudiera resolver, acabar de cumplir el trabajo. Entonces, todo esto a mí me llevó mucho la experiencia de que aunque esté definido para una sola actividad, vale la pena apoyar a las demás actividades, porque en conjunto es como logramos cumplir con la fecha para la instalación de la maquinaria, independientemente que cuando llega la maquinaria, pues encuentra uno todavía más, ¿cómo le diré? No obstáculos, sino retos en cuestiones de que hay cosas que no estaban adaptadas para como venían, o que no se habían especificado cuando mandaron los documentos de la maquinaria y había que hacer cambios a último momento. Entonces había que tener otra vez respuestas rápidas, otra vez resolver y formar parte de un equipo en donde tenías que estar resolviendo, tenías que estar dando soluciones y tenías que estar aportando porque ya teníamos fecha límite tanto para instalar la máquina como la publicidad que ya se estaba trabajando para sacar el producto en determinado tiempo. Entonces, digamos, ahí fue donde yo más aprendí esta situación. El día de la inauguración de la maquinaria y, bueno, de que la máquina sacó su primer corrida, de que salieron las pruebas bien, de que el área de calidad Nada pasó más de vamos cerrando, María Teresa, por a los 2 minutos. Ah, sí. Ahí fue cuando, pues, me sentí hasta un poquito ofendida, así de que hoy, pero no me lo esperaba, pero me felicitaron porque era de la que más había participado en las diferentes áreas. Pues muchas gracias. Esto es todo. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Ahora sería por 2 minutos, Erika Guadalupe. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo hace algunos años trabajé en los juzgados penales, fui notificadora. Por circunstancias internas, me nombran secretaria de acuerdos. Situación que hubo ahí un problema en el juzgado también con los secretarios.
En cada juzgado penal existen dos secretarios. Sin embargo, en esa ocasión, por circunstancias del otro compañero secretario se enferma y me quedo yo como secretaria única. Apoyo obviamente al juez en las actividades de hacer acuerdos, autos de formal prisión, pero en una ocasión hubo una situación de un mitin que afectó el trabajo obviamente del juzgado. La gente que llega del mitin, hubo una trifulca y situación que es lo que empezó a afectar a nosotros, que se metieron personas del mitin aquí al juzgado y a mi juez lo secuestran, no lo dejan salir del juzgado. Entonces, el único enlace que había entre mi juez y el personal, pues me nombraron a mí como esa portavoz, esa voz de que lo que tenía que yo entrar a escuchar la conversación que tenían la gente que tenía pues secuestrada a mi juez, y yo tenía que ser el enlace con el personal. Sí fue una situación muy difícil porque había gente, familiares de los que estaban detenidos, de los internos, y también pues obviamente procurar por mis compañeros. Fue una unión que hicimos. ¿Por qué? Porque al yo ser la líder, por decirlo así, pues con mis compañeros yo tenía que ponerme de acuerdo y nombrar, como por decirlo así, quién iba a hacerse cargo de la gente, quién iba a hacerse cargo del propio personal, y era la que yo entraba y salía. La verdad, fueron horas muy tensas porque se tuvo que hablar a la Policía Municipal Estatal, Policía Federal, estuvieron también el Ministerio Público en esta situación para poderla controlar, y al entrar con el juez platicábamos obviamente con estos líderes del mitin para llegar a un arreglo. Después de más o menos 6 horas de estar platicando, de estar entrando y saliendo y llegar a un arreglo, los familiares de los internos estuvieron bien, estuvieron tranquilos porque los aislamos. Hablamos con los internos que también estaban en audiencias. Ellos estaban atrás de las rejas, pero también estaban preocupados por sus propios familiares. O sea, realmente fueron situaciones que tuvimos que ver en forma amplia, cómo podíamos ir resolviéndolas cada una, porque eran situaciones diferentes, pero después de todo lo que nosotros logramos, se llegó con éxito a que el juez tuviera una buena comunicación con los rebeldes, por decirlo así, y se logró que ellos se salieran del juzgado y continuáramos nosotros con nuestras labores. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Franco Osvaldo, será tu turno por 2 minutos. Muchas gracias. De nuevo, buenas tardes a todas y a todos. Pues bueno, en el año 2011 trabajaba como jefe de departamento en un municipio del área metropolitana del Estado de México, y nos tocaba organizar conciertos masivos en un municipio muy poblado, y este era nuestro último concierto porque ya no iban a dar tanto presupuesto al área donde estaba, que era jóvenes. Entonces nos toca organizar un concierto masivo en unos campos acá en esta área, y el gobierno como tal no nos quiso aportar muchas situaciones, pues porque ya era el último concierto y ya no iban a dar tanto, sobre todo en la cuestión de seguridad, más que los elementos municipales, comunicación social, solamente un enlace de prensa. Entonces su servidor, junto con otra compañera que éramos jefes de departamento, nos tocó organizar todo. Desde la seguridad con nuestros compañeros, que teníamos en la nómina escrito al área 10 personas más, hicimos toda la labor. Creemos, o siempre he creído en las oportunidades para las personas, siempre he creído en la confianza hacia las personas que tienes abajo de tu organigrama, pero al final del día somos todos, ¿no? Un día antes platicamos que nos tocaba hacer de todo, llevar la comunicación, llevar la bienvenida al elenco y sobre todo la seguridad a la gente que iba a ir en ese concierto. Desafortunadamente en ese momento cancelan un concierto muy cerca de la Ciudad de México, y todos esos chavos que venían molestos fueron hacia el lugar donde nosotros estábamos en el concierto, y a nosotros se nos
puso la piel chinita y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente confiamos en nosotros mismos. De verdad que en ese momento nuestra directora y nosotros dos como jefes de departamento sacamos toda la casta que teníamos como servidores públicos y logramos que ese concierto se llevara en paz y al otro día se marcara como un saldo blanco, y en ese momento las autoridades municipales, que era nuestro jefe, el presidente municipal, pues nos felicitó, ¿no? Por tener toda esa gran coordinación, y sobre todo en ese momento que éramos jóvenes, pues confiaron más en nosotros. A ese evento posteriormente nos dieron la oportunidad de organizar otro y nos fue mucho mejor, pero ya en el otro obviamente ya contábamos con todos los recursos. Entonces, ese ha sido como el evento genial que he tenido en equipo. Vuelvo a repetir, me gusta otorgar oportunidad porque me la han otorgado, me gusta creer en el equipo y sobre todo me gusta demasiado trabajar en ello. Gracias. Muchísimas gracias por tu respuesta. De mi parte sería todo y ahora agradecemos a la consejera Daniela Durán su participación. Al contrario, muchísimas gracias, maestra Munguía. Un gusto saludar a María Teresa, Erika, Franco, que tengan una excelente tarde. Y bueno, ya escuché un poco acerca de pues, cómo se desarrollan con trabajos en equipo y demás. Así que me gustaría preguntarles que si fueran tan amables, pues de platicarme justamente una experiencia, una actividad, un proyecto en específico y muy concreto, máximo en 2 minutitos, por favor, sobre en estos equipos o trabajos de equipo en este proyecto, donde ustedes hubieran sido las o el líder, donde pues me pudieran compartir su experiencia de cómo lo lograron, cómo hicieron ese proyecto, cómo pudieron entregar buenos resultados, pero sobre todo ustedes siendo quien hacía esa propuesta como líderes de ese equipo. Muchísimas gracias, muy buena tarde y si me permiten iniciaríamos con Erika. Hasta por 2 minutos. Sí, gracias. Bueno, en el trabajo que he desempeñado en los juzgados, principalmente en el juzgado penal, es mucha toma de decisiones. El juez me encomendó dictar una orden de aprehensión. Era una orden de aprehensión difícil, ya que estaba involucrado un líder de un grupo de camioneros. Me encomendó esta situación porque me había dicho que por las actividades que había desempeñado en las audiencias me consideraba una persona confiable, responsable y por la necesidad urgente de esa orden de aprehensión tenía que llevarla a cabo. Me di a la tarea obviamente del estudio. Me apoyé tanto en mis secretarios de acuerdos, que eran los que a mí eran, por decirlo así, mis jefes inmediatos. Sin embargo, ellos me ayudaron, o sea, me ayudaron en llevar a cabo ese trabajo, mi orden de aprehensión. Al tenerla ya estudiada, se la expuse al juez y me dijo que había sido un buen trabajo, porque necesitaba obviamente tener una persona de confianza por la gravedad del asunto. Entonces me ayudó mucho porque me dio confianza en mí misma, en lo que yo sabía y en que podía confiar en los demás y apoyarme en otras personas, en mis compañeros, que aunque a mí me lo habían encomendado, sabía que yo podía confiar en ellos y poder llegar a ese trabajo perfecto que me habían encomendado a mí. Muchísimas gracias, Erika, un gusto saludarte y sería ahora el turno de Franco Osvaldo. Ok. En el 2012, igual en ese mismo ayuntamiento, me hicieron subenlace de una área policial que en ese entonces se llamaba Subsemun, y me tocaba organizar la parte de mejoras laborales. En ese momento no existían muchas reglas de operación de ese programa federal, y el Sistema Nacional Ejecutivo nos permitió como ayuntamientos crear programas. Entre ellos creé 3 programas que fueron totalmente exitosos. El primero fue que a todos los elementos policiales se le dieron vales de despensa que antiguamente no se les daba. Otro fue que obtuvimos un convenio con una educación educativa y les proporcionamos educación media superior, en ese entonces a 50 elementos. Pero el más sobresaliente fue uno que se llamó Retiro Voluntario. En ese programa que creé, porque al final del día fue todo idea de su servidor, venían reglas que el oficial se podía jubilar o retirar desde los 5 años de servicio hasta 30 años. El programa tenía una bolsa de dinero
y logramos que todos, más de 25 policías en menos de 3 meses se fueran con un retiro voluntario honrado y justo para ellos continuar otra vida laboral. Terminó ese programa, sigue actualmente vigente en el municipio. Salí sin ninguna situación en Contraloría por cuestión de transparencia o dinero, porque pues se prestaba mucho a eso, porque al final del día se manejaba dinero. Entonces, ese ha sido uno de los programas más exitosos que he hecho. Lo trabajé junto con área de tesorería, junto con recursos humanos del ayuntamiento, y me pareció tan genial que en la actualidad, si llego a ir a ese municipio y llego a ver a algunos oficiales, pues se recuerdan a su servidor por hacer ese programa y sobre todo por la confianza de mis jefes que también me dieron. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Franco. Y ahora es el turno de María Teresa. Muy linda tarde. Gracias, muy buena tarde. Bueno, pues aquí les dice que yo les voy a exponer, ya también tiene su anterioridad y es de un trabajo diferente donde la directora de la empresa tenía buscando un proyecto que se le asignara, pues digamos, desde 6 meses antes, y pues no, resultaba que no lograba asignar el proyecto y planea sus vacaciones de 2 meses. Entonces, para ya poderse ir ella, digamos, una semana antes, le asignan el proyecto. Y el proyecto realmente era muy atractivo para la empresa, entonces no quería perderlo y esto. Pero sus vacaciones ya las tenía totalmente pagadas y eran 2 meses fuera del continente, se iba a Europa. Entonces no podía cancelarlas tampoco y me dice, te haces cargo del proyecto. Yo ya tenía muy avanzado el proyecto porque como yo era de compras, yo revisaba pues los pronósticos y todo esto. Ella por eso confió en mí porque yo ya tenía la primera parte avanzada, la parte de planeación, digamos. Entonces me dijo, tú vas a ejecutar ya las compras, tú vas a autorizarte, tú vas a solicitar los pagos, todas las situaciones que ameritaban. Y le digo, pero me vas a apoyar a encoacharme desde lejos y todo. Me dice, sí, sí, no te preocupes, tú vas a lograrlo tú sola, ¿no? Entonces yo me pensé confiada que ella me iba a seguir coachando y que iba a revisarme y que me iba a autorizar y todo, pero resulta que no pudo comunicarse. No hubo manera de comunicarnos y había que sacar el pedido. El pedido tenía unas fechas de entrega antes a que ella regresara. Y entonces, pues sí, tuvimos que hacernos cargo. Realmente al principio pensé que iba a ser muy complicado, que yo siempre había dependido de ellos, pero no, resultó que me fue más fácil. No es que me haya sido así, uy, súper facilito todo, pero también el apoyo de mis compañeros, tanto del área de contable como el área de almacén, que era para mí ya más conocida y todo, fue muy rápida. En las áreas que yo no conocía eran mucho las de producción, las de entregas, y todo eso ya lo avancé con el equipo completo de la empresa, pero sí me tocó ser la que llevara el liderazgo. Ok, pues muchísimas gracias, María Teresa. Pues Gracias. es un gusto haberles conocido a los tres. Maestra Susana Munguía, éxito. Muchas Muchísimas gracias, consejera. Ahora es el turno del maestro Osvaldo. Gracias, buenas tardes, Erika, María Teresa y Franco. Pedirles que nos puedan relatar en las funciones previas que hayan desempeñado actividades, ya sea laboral, académica o personal, nos compartan una situación en la que hayan tenido una negociación importante con ya sea una persona o un grupo de personas, qué estrategias utilizaron para convencerlos y con ello lograr su colaboración y si el resultado de todo esto fue satisfactorio. Sobre todo, la herramienta principal de esa negociación. Por favor, si me ayudas, Franco. Claro que sí, buenas tardes. Híjole, hay muchas experiencias, pero voy a concretar en una. Cuando en este mismo espacio de trabajo que les comentaba, tener el equipo concentrado o centrado en una misma directriz a veces es diferente por la situación que, aunque no queramos, existen dentro de una misma área, grupos internos. Para poder yo, en el área de juventud, que duré bastantes años, tener a un equipo conducido en una misma directriz,
me costó un poco de trabajo. Había en la jefatura de mi compañera en ese entonces, yo no entendía en ese momento por qué no seguían mis indicaciones y al momento que les otorgaba una tarea no la hacían o tenía que a fuerzas pedírsela a mi compañera para que ella bajaba la indicación. Les ponía actividades un poco más sensibles, actividades un poco más dedicadas y seguía existiendo la misma respuesta, ¿no? Una barrera por la cual no existía una retroalimentación positiva hacia mí. Lo que hice fue encontrar la empatía en mis 4 compañeros que no me ayudaban en ese momento, el platicar con ellos, el escucharlos y saber que lo único que querían en ese momento era que yo como un jefe más escuchara sus situaciones personales. Y ahí entendí que el escuchar, el oír y el ser empático con una persona es una herramienta muy, muy fuerte y decisiva para poder tener ese mismo lineamiento. Esa herramienta que ocupé, la vuelvo a repetir, y sobre todo es la confianza también en la persona. Y eso fue lo que me sirvió mucho, el oír, el tener la confianza también en ellos, formarlos parte de todo este equipo y ser solamente uno solo. La negociación fue esa, escucharlos, y a partir de ahí sucedió todo lo que ese instituto en ese año fuimos colocados como el mejor instituto del Estado de México municipal y tuvimos la suerte de ir a representar a México a Francia. ¿Y qué fue lo único que nos sirvió? Esa herramienta que fue la confianza y la empatía hacia la gente. Gracias. Gracias, Franco, muy amable. Por favor, María Teresa. Gracias. Bueno, yo una de las experiencias en las que casi fue de las primeras cuando entré a laborar, con un área de mantenimiento tenía mucho conflicto porque seguían me responsabilizaban de no tener las refacciones a tiempo o lo suficientes en inventario, pero yo no tenía la información de ellos en retroalimentación. Digamos que el requerimiento no se hacía en tiempo, no había esa comunicación y había un choque y un evadir la responsabilidad de un lado a otro. Entonces ahí con ellos es difícil porque ahora sí que las barreras, ahorita ya no es tanto, pero antes las barreras de femenino y masculino, el área de mantenimiento, era muy complicado tener esa comunicación o esa confianza para llegar a empatar la información y sobre todo aventar la responsabilidad, ¿no? En este caso con ellos fue, a ver, vamos a sentarnos, vamos a decir qué es lo que tú necesitas y en qué días o en qué fechas. Y aún así había topes, pero agarré y dije, a ver, voy a ver en tus documentos, déjame revisar o préstame tu acceso para el sistema. Resultó que había cosas que ni siquiera ellos utilizaban bien en el sistema, pero ya por la formación que yo tenía, yo ya conocía cómo operar algo del sistema. Entonces, entre los dos fuimos descubriendo cómo establecer los requisitos en el sistema y ir alimentando el sistema. Para ellos les ayudó, para mí me benefició porque yo ya tenía todo al momento, pero hasta que como que baja uno su defensa de yo no te voy a ayudar si tú no me vas a dar las cosas y completamos la información entre los dos, logramos terminar bien el trabajo. En este caso, pues el sistema operaba, el sistema me informaba, yo cumplía con la información y con la entrega de las refacciones y todo lo que era necesario. De ahí creo que aparte de fomentar el mejor trabajo y los mejores resultados, hasta las situaciones afectivas de amistad o de buen trabajo, un ambiente de trabajo agradable se dio en ese momento. Eso fue lo que me pasó. Gracias. Erika, si nos ayudas. Sí, muchas gracias. Bueno, tomando en cuenta, como les comentaba, que trabajaba en un juzgado penal, tenía a cargo una audiencia donde era por secuestro. Estaban detenidas 4 personas. Era una audiencia de una pericial. Se encontraban los peritos de cada uno de estos 4 detenidos, así como el perito tercero en discordia, que era el del juzgado.
Obviamente, pues aparte se encontraban los 4 abogados de cada uno de los detenidos, y así también se encontraban 3 ministerios públicos. En esta situación, pues todos querían tener el uso de la palabra, todos querían ser los primeros, no dejaban contestar a los peritos. El perito tercero en discordia se empezó a molestar por esta situación que nos estaba afectando en la audiencia. Entonces, ¿qué es lo que obviamente empecé a hacer? Los escuché, les dije, vamos a hacer una reunión primero de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Porque tenemos que organizarnos, porque todos hablan al mismo tiempo, no podemos coordinarnos así, y mucho menos las audiencias en ese tiempo se tenían que transcribir. Entonces, la compañera que me estaba apoyando en transcribir todo lo que declaraban y manifestaban todas las partes, pues no podía hacerlo. Las herramientas que utilizamos, aparte de la computadora, pues fueron pues el audio y grabar la audiencia. ¿Con qué intención? De que ninguna de las declaraciones que se estaban manifestando, pues no se nos pasaran por la importancia de la pericial que se estaba declarando. Y así también se le pidió a cada uno de los peritos que sus dictámenes, aparte de exhibirlos, se hiciera una fotocopia de cada una de ellas para que pudieran agregarse y entregarse a cada una de las partes, para que pudieran ellos hacer sus manifestaciones en el momento que les correspondiera. Así, aunque fue una audiencia un poco larga, pero se llevó a cabo y ya no tuvimos ningún problema. Gracias, Erika, muy amable, igual a María Teresa y a Franco. Gracias, Susan. Muchísimas gracias. Con esto llegamos al final de esta entrevista. Les deseamos mucho éxito. Los resultados de esta etapa se les harán a llegar a través de los canales oficiales y en las fechas ya establecidas en la convocatoria. Ha sido un enorme gusto conocerles y esperamos verlos pronto. Muchas gracias. Mucho éxito. Cuídense muchísimo.